Hola a todos, bienvenidos a la segunda semana, al segundo módulo del curso de diseño de nuevos productos. Este módulo se trata sobre oportunidades. Vamos a ver cómo convertir oportunidades en fuentes de crecimiento. Desde mi punto de vista, esta es la etapa más importante del proceso de diseño de nuevos productos, mucho más que las ideas, como les voy a contar más adelante, porque las oportunidades realmente nos retan a cambiar nuestra manera de ver las cosas. ¿Qué vamos a ver en este módulo? En este módulo tenemos 7 lecciones, es bastante intensivo. Vamos a iniciar la primera lección, que es esta que vamos a iniciar ahora. Se trata de ver el cambio de paradigma. El cambio de paradigma, que significa pasar de pensar y de darle la mayor relevancia a las ideas y dárselo a las oportunidades. Me parece súper importante iniciar por ahí, porque más allá de las metodologías, más allá de los procesos, más allá de las herramientas, si no cambiamos nuestra manera de ver las cosas, pues realmente no hay metodología ni proceso que nos ayude. Entonces, esta primera lección es muy importante. Los invito a verla completa, tiene unos videos bien interesantes, porque es mi mayor invitación en este curso, cambiar el paradigma. La segunda lección de este módulo tiene que ver con la capacidad organizacional para encontrar oportunidades. Vamos a hacer un breve recorrido por los enfoques, los 3 enfoques diferentes de la identificación de oportunidades y cómo están alineados y asociados a la estrategia y a las capacidades organizacionales. En la tercera lección vamos a ver lo que se necesita. Vamos a aprender a identificar oportunidades desde el consumidor. Vamos a aprender el concepto de insight y algunas metodologías de cómo acercarnos al consumidor y cómo ser capaces realmente de interpretar lo que dice, lo que siente, lo que hace y convertirlo en insights poderosos. En la cuarta lección vamos a hablar sobre lo que se requiere. Lo que se requiere tiene que ver con el mercado y el análisis competitivo. Tiene que ver con la parte más numérica y más analítica de la identificación de oportunidades. En la quinta lección vamos a hablar sobre tendencias. Está muy asociado a la lección 4, tiene que ver también con lo que se requiere, pero nos invita a una mirada un poco más lejana, un poco más hacia la periferia, un poco más hacia adelante y hacia el futuro, para ser capaces de identificar también oportunidades de innovación y de desarrollo de nuevos productos. En la lección 6 se llama lo que es posible. Y lo que es posible tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con las capacidades personales y organizacionales. La lección 3, 4, 5 y 6 es lo que he llamado los 3 círculos de oportunidad. Lo vamos a ver muy de manera general en la lección 2 con la mirada de la organización, y luego lo vamos a ir viendo paso a paso, parte a parte, cada uno de estos círculos de oportunidad. Y para finalizar, que es el entregable de esta etapa, de esta primera etapa del proceso de diseño de nuevos productos, que es la identificación de oportunidades, vamos a hablar sobre el POV, Point of View, que significa el punto de vista. Todo esto, las lecciones 1 a 6, las hacemos para finalmente llegar a definir un reto, a definir una oportunidad. Los invito entonces a que veamos la primera lección, el cambio de paradigma. Como vimos en la semana anterior, cada lección o cada 2 lecciones tienen unos tareas, unos cuadernos de tareas, de ejercicios, para ayudarlos a aterrizar los conceptos, a reflexionar y sobre todo a practicar y a implementar en su día a día real del diseño de nuevos productos. Vamos entonces adelante con la primera lección de este módulo. La primera lección de este segundo módulo tiene que ver con el cambio de paradigma. Antes de entrar más a profundidad en cada una de las etapas necesarias para el diseño y desarrollo de productos nuevos exitosos, quiero dedicarle un poco de tiempo a hablar sobre lo que considero que es importante, un cambio de visión y un cambio de paradigma interesante y necesario a la hora de innovar.
Quiero empezar con esta frase que define el entorno en el cual las personas nos estamos desenvolviendo actualmente y los negocios se están desenvolviendo actualmente. El Foro Económico Mundial dice: el contexto en el que se desarrolla el liderazgo está pasando por un cambio cuántico que afectará profundamente los desafíos que enfrentan los líderes y, de hecho, las aspiraciones, las competencias y las actitudes para el éxito. Creo que no es un secreto para nadie que los negocios cada vez son más complejos, que la velocidad de cambio es cada vez mayor, que la competencia cada vez es mucho más intensa, que es más difícil diferenciarse, que estamos en una era donde si nos descuidamos podemos terminar totalmente ahogados en información, en reportes, en mails, en metodologías, en noticias. Y esto exige una manera diferente de afrontar la realidad, de manejarnos a nosotros mismos y de aprender a trabajar con otros. Estamos en una época de hiperaceleración. Todo sucede cada vez más rápido. Los cambios suceden de manera mucho más rápida. Lo podemos ver incluso en un lanzamiento de un producto nuevo. Hablábamos en algunas de las lecciones anteriores cómo la curva de vida de los productos nuevos se hace cada vez más corta. La tecnología está haciendo que las cosas sucedan muchísimo más rápido y esto afecta nuestra manera de abordar la realidad y, por supuesto, afecta la manera como podemos diseñar, desarrollar nuevos productos y, en últimas, innovar. Estamos en una era de hiperconectividad. No solo como personas, estamos conectados 24/7 a cualquier dispositivo, estamos recibiendo información y nosotros mismos produciendo contenidos y produciendo información en diferentes plataformas, ya sea de manera personal o de manera profesional. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos bombardeados y estamos conectados completamente. Si esto es real para las personas, es también real y muy relevante para los productos, para las marcas y para las empresas. La hiperconectividad nos lleva a una nueva transparencia, nos lleva a que cualquier cosa que suceda, buena o mala, que tenga referencia con nosotros, con nuestros productos, con nuestras marcas, no va a quedar oculta. Se va a conocer inmediatamente y va a tener, por supuesto, consecuencias. Estamos en una era de cambios globales. Estos cambios que pasan por el cambio climático, por la sobrepoblación, por la escasez de recursos, aunque en ocasiones se vean lejanos y se cree que no nos van a afectar directamente, que probablemente no tendrían mucha relación con el diseño de nuevos productos, la verdad es que sí lo tienen. Estamos en un mundo hiperconectado y estamos en un mundo hiperacelerado. Y las cosas que creemos que son ajenas, que son externas, que son lejanas, ya no lo son. Todo lo que sucede en el mundo de una u otra manera nos afecta. Y es que estos cambios globales se traducen también en problemas globales que a la vez son problemas locales. Aunque estamos en una época, en la época de mayor prosperidad, si se quiere decir, gracias a la tecnología, gracias a los avances en la medicina, en la educación, en las comunicaciones, aún sigue siendo muy relevante, dolorosamente importante, muchos problemas básicos, problemas de sanitización, problemas de acceso al agua, problemas de acceso a la educación, a la salud. Son problemas locales que se hacen evidentes alrededor de muchos países en el mundo y que de una u otra manera afectan cómo desarrollamos nuestros nuevos productos, para quién los estamos desarrollando, cómo los vamos a desarrollar, cuál va a ser el impacto que estos productos va a tener, ya sea consciente o inconscientemente. Los invito a ver un video muy interesante que habla al respecto. Let's begin.
Threats in the wake of bin Laden's death have spiked. Famine in Somalia. Police pepper spray. Vicious cartels. Costa Cruise Line. Societal decay. 65 dead. Tsunami warning. Cyber attacks. Drug war. Mass destruction. Tornado. Recession. Default. Doomsday. Egypt. Syria. Crisis. Death. Disaster. Oh my God. So those are just a few of the clips I collected over the last 6 months. Could have easily been the last 6 days or the last 6 years. The point is that the news media preferentially feeds us negative stories because that's what our minds pay attention to. And there's a very good reason for that. Every second of every day, our senses bring in way too much data than we can possibly process in our brains. And because nothing is more important to us than survival, the first stop of all of that data is an ancient sliver of the temporal lobe called the amygdala. Now, the amygdala is our early warning detector, our danger detector. It sorts and scours through all of the information, looking for anything in the environment that might harm us. So given a dozen news stories, we will preferentially look at the negative news. And that old newspaper saying, if it bleeds, it leads, is very true. So given all of our digital devices that are bringing all the negative news to us 7 days a week, 24 hours a day, it's no wonder that we're pessimistic. It's no wonder that people think that the world is getting worse. But perhaps that's not the case. Perhaps instead, it's the distortions brought to us of what's really going on. Perhaps the tremendous progress we've made over the last century by a series of forces are in fact accelerating to a point that we have the potential in the next 3 decades to create a world of abundance. Now, I'm not saying we don't have our set of problems. Climate crisis, species extinction, water and energy shortage, we surely do. And as humans, we are far better at seeing the problems way in advance, but ultimately, we knock them down. So let's look at what this last century has been to see where we're going. Over the last 100 years, the average human lifespan has more than doubled. Average per capita income adjusted for inflation around the world has tripled. Childhood mortality has come down a factor of 10. Add to that the cost of food, electricity, transportation, communications have dropped 10 to 1,000-fold. Steve Pinker has showed us that, in fact, we're living during the most peaceful time ever in human history. And Charles Kenny, that global literacy has gone from 25% to over 80% in the last 130 years. We truly are living in an extraordinary time. And many people forget this. And we keep setting our expectations higher and higher. In fact, we redefine what poverty means. Think of this. In America today, the majority of people under the poverty line still have electricity, water, toilets, refrigerators, television, mobile phones, air conditioning, and cars. The wealthiest robber barons of the last century, the emperors on this planet, could have never dreamed of such luxuries. Underpinning much of this is technology, and of late, exponentially growing technologies. My good friend Ray Kurzweil showed that any tool that becomes an information technology jumps on this curve, on Moore's law, and experiences price performance doubling every 12 to 24 months. That's why the cell phone in your pocket is literally 1 million times cheaper and 1,000 times faster than the supercomputer of the 70s. Now look at this curve. This is Moore's law over the last 100 years. I want you to notice 2 things from this curve. Number 1, how smooth it is. Through good time and bad time, wartime and peacetime, recession, depression, and boom time. This is the result of faster computers being used to build faster computers. It doesn't slow for any of our grand challenges. And also, even though it's plotted on a log curve on the left, it's curving upwards. The rate at which the technology is getting faster is itself getting faster. And on this curve, riding on Moore's law, are a set of extraordinarily powerful technologies available to all of us. Cloud computing, what my friends at Autodesk call infinite computing, sensors and networks, robotics, 3D printing, which is the ability to democratize and distribute personalized production around the planet, synthetic biology, fuels, vaccines, and foods, digital medicine, nanomaterials, and AI. I mean, how many of you saw the winning of Jeopardy by IBM's Watson?
I mean, that was epic. In fact, I scoured the headlines looking for the best headline in a newspaper I could, and I love this: Watson vanquishes human opponents. Jeopardy is not an easy game. It's about the nuance of human language. And imagine, if you would, AIs like this on the cloud, available to every person with a cell phone. 4 years ago here at TED, Ray Kurzweil and I started a new university called Singularity University. And we teach our students all of these technologies, in particular, how they can be used to solve humanity's grand challenges. And every year, we ask them to start a company or a product or a service that can affect positively the lives of 1 billion people within a decade. Think about that, the fact that literally a group of students can touch the lives of 1 billion people today. 30 years ago, that would have sounded ludicrous. Today, we can point at dozens of companies that have done just that. When I think about creating abundance, it's not about creating a life of luxury for this planet. It's about creating a life of possibility. It is about taking that which was scarce and making it abundant. You see, scarcity is contextual, and technology is a resource-liberating force. Let me give you an example. So this is a story of Napoleon III in the mid-1800s. He's the dude on the left. He invited over to dinner the king of Siam. All of Napoleon's troops were fed with silver utensils. Napoleon himself with gold utensils. But the king of Siam, he was fed with aluminum utensils. You see, aluminum was the most valuable metal on the planet, worth more than gold and platinum. It's the reason that the tip of the Washington Monument is made of aluminum. You see, even though aluminum is 8.3% of the Earth by mass, it doesn't come as a pure metal. It's all bound by oxygen and silicates. But then a technology of electrolysis came along and literally made aluminum so cheap that we use it with throwaway mentality. So let's project this analogy going forward. We think about energy scarcity. Ladies and gentlemen, we are on a planet that is bathed with 5,000 times more energy than we use in a year. 16 terawatts of energy hits the Earth's surface every 88 minutes. It's not about being scarce, it's about accessibility. And there's good news here. For the first time this year, the cost of solar-generated electricity is 50% that of diesel-generated electricity in India. 8.8 rupees versus 17 rupees. The cost of solar dropped 50% last year. Last month, MIT put out a study showing that by the end of this decade, in the sunny parts of the United States, solar electricity would be 6 cents a kilowatt hour compared to 15 cents as a national average. And if we have abundant energy, we also have abundant water. Now, we talk about water wars. Do you remember when Carl Sagan turned the Voyager spacecraft back towards the Earth in 1990 after it just passed Saturn? He took a famous photo. What was it called? Right, a pale blue dot. Because we live on a water planet. We live on a planet 70% covered by water. Yes, 97.5% is salt water, 2% is ice, and we fight over 0.5% of the water on this planet. But here, too, there is hope. And there is technology coming online not 10, 20 years from now, right now. There's nanotechnology coming on, nanomaterials. And the conversation I had with Dean Kamen this morning, one of the great DIY innovators I'd like to share with you, he gave me permission to do so. His technology called Slingshot, that many of you may have heard of, it's the size of a small dorm room refrigerator. It's able to generate 1,000 liters of clean drinking water a day out of any source, salt water, polluted water, latrine, at less than 2 cents a liter. The chairman of Coca-Cola has just agreed to do a major test of hundreds of units of this in the developing world. And if that pans out, which I have every confidence it will, Coca-Cola will deploy this globally to 206 countries around the planet. This is the kind of innovation, empowered by this technology, that exists today. And we've seen this in cell phones. My goodness, we're going to hit 70% penetration of cell phones in the developing world by the end of 2013. Think about it. That a Maasai warrior on a cell phone in the middle of Kenya has better mobile comm than President Reagan did 25 years ago.
And if they're on a smartphone on Google, they've got access to more knowledge and information than President Clinton did 15 years ago. They're living in a world of information and communication abundance that no one could have ever predicted. Better than that, the things that you and I spent tens and hundreds of thousands of dollars for, GPS, HD video and still images, libraries of books and music, medical diagnostic technology, are now literally dematerializing and demonetizing into your cell phone. Probably the best part of it is what's coming down the pike in health. Last month, I had the pleasure of announcing with Qualcomm Foundation something called the $10 million Qualcomm Tricorder X Prize. We're challenging teams around the world to basically combine these technologies into a mobile device that you can speak to, because it's got AI, you can cough on it, you can do a finger blood prick, and to win, it needs to be able to diagnose you better than a team of board-certified doctors. So literally, imagine this device in the middle of the developing world where there are no doctors, 25% of the disease burden and 1.3% of the healthcare workers. When this device sequences an RNA or DNA virus that it doesn't recognize, it calls the CDC and prevents the pandemic from happening in the first place. But here is the biggest force for bringing about a world of abundance. I call it the rising billion. So the white lines here are population. We just passed the 7 billion mark on Earth. And by the way, the biggest protection against a population explosion is making the world educated and healthy. In 2010, we had just short of 2 billion people online connected. By 2020, that's going from 2 billion to 5 billion internet users. 3 billion new minds who have never been heard from before are connecting to the global conversation. What will these people want? What will they consume? What will they desire? And rather than having economic shutdown, we're about to have the biggest economic injection ever. These people represent tens of trillions of dollars injected into the global economy. And they will get healthier by using the tricorder, and they'll become better educated by using the Khan Academy, and by literally being able to use 3D printing and infinite computing more productive than ever before. So what could 3 billion rising, healthy, educated, and productive members of humanity bring to us? How about a set of voices that have never been heard from before? What about giving the oppressed, wherever they might be, the voice to be heard and the voice to act for the first time ever? What will these 3 billion people bring? What about contributions we can't even predict? The one thing I've learned at the X Prize is that small teams, driven by their passion with a clear focus, can do extraordinary things, things that large corporations and governments could only do in the past. Let me share and close with a story that really got me excited. There is a program that some of you might have heard of. It's a game called Fold It. It came out of the University of Washington in Seattle. And this is a game where individuals can actually take a sequence of amino acids and figure out how the protein is going to fold. And how it folds dictates its structure and its functionality. It's very important for research in medicine, and up until now, it's been a supercomputer problem. And this game has been played by university professors and so forth, and it's literally hundreds of thousands of people came online and started playing it, and it showed that, in fact, today, the human pattern recognition machinery is better at folding proteins than the best computers. And when these individuals went and looked at who is the best protein folder in the world, it wasn't an MIT professor, it wasn't a Caltech student, it was a person from England, from Manchester, a woman, who during the day was an executive assistant at a rehab clinic, and at night was the world's best protein folder. Ladies and gentlemen, what gives me tremendous confidence in the future is the fact that we are now more empowered as individuals to take on the grand challenges of this planet. We have the tools with this exponential technology. We have the passion of the DIY innovator. We have the capital of the techno-philanthropist. And we have 3 billion new minds coming online to work with us, to solve the grand challenges, to do that which we must do. We are living into an extraordinary decades ahead. Thank you.
Este video me gusta y entre las muchas cosas que dice que me parecen interesantes, hay una que me llama mucho la atención. Esta frase: tenemos el potencial de crear en las próximas 3 décadas un mundo de abundancia. Puede que de pronto lo veamos un poco lejano, puede que digamos, ok, esto está en un contexto de los Estados Unidos, todavía no tenemos la tecnología, nosotros no tenemos tanto acceso a la información, pero la verdad es que sí lo tenemos. La información, lo vamos a ver ahora en un ejemplo más adelante, está ampliamente distribuida. Lo que creo que es más importante y es el cambio de paradigma que me parece mucho, mucho más relevante es encontrar problemas que valga la pena resolver. Es darnos cuenta de las oportunidades que se ofrecen a nuestro alrededor y tomar acción decidida para solucionar esos retos. Retos que pueden venir de la parte más funcional, de la parte más emocional, de la parte más social. Pero, ¿por qué no, como lo dice Peter Diamandis en su video, crear un producto, un servicio o una empresa que afecte positivamente la vida de 1.000 millones de personas en una década? Él lo menciona en su video. Esto, unas décadas atrás, afirmar esto podría tildarse de absoluta locura. Hoy, gracias a la tecnología, gracias a las comunicaciones, gracias a nuestra hiperconectividad, podemos hacerlo, podemos imaginarlo, podemos pensar que es posible. Y en ese sentido, las empresas tienen una capacidad y tienen una responsabilidad y una oportunidad gigantesca de realmente pensar sus productos y sus servicios de manera que puedan afectar positivamente la vida de las personas. Yo estoy genuinamente convencida que hoy las empresas medianas, grandes y algunas startups tienen más influencia, pueden llegar a tener más impacto y más poder que los gobiernos, que las grandes transnacionales. Podemos imaginar la creación de productos y servicios que afecten positivamente la vida de muchas personas. Es un tema de decisión, es un tema de cómo afrontamos los retos y es un tema de cuál es el tipo de oportunidades que queremos capturar, de cuál es el tipo de problemas que estamos dispuestos a resolver. Vamos a ver otro corto video donde se ilustra también este cambio de paradigma. Have you ever experienced a moment in your life that was so painful and confusing that all you wanted to do was learn as much as you could to make sense of it all? When I was 13, a close family friend, who was like an uncle to me, passed away from pancreatic cancer. When the disease hit so close to home, I knew I needed to learn more, so I went online to find answers. Using the internet, I found a variety of statistics on pancreatic cancer, and what I had found shocked me. Over 85% of all pancreatic cancers are diagnosed late, when someone has less than a 2% chance of survival. Why are we so bad at detecting pancreatic cancer? The reason: today's current modern medicine is a 60-year-old technique. That's older than my dad. But also, it's extremely expensive, costing $800 per test. And it's grossly inaccurate, missing 30% of all pancreatic cancers. Your doctor would have to be ridiculously suspicious that you have the cancer in order to give you this test. Learning this, I knew there had to be a better way. So I set up a scientific criteria as to what a sensor would have to look like in order to effectively diagnose pancreatic cancer. The sensor would have to be inexpensive, rapid, simple, sensitive, selective, and minimally invasive. Now, there's a reason why this test hasn't been updated in over 6 decades. And that's because when we're looking for pancreatic cancer, we're looking at your bloodstream, which is already abundant in all these tons and tons of protein. And you're looking for this minuscule difference in this tiny amount of protein, just this one protein.
That's next to impossible. However, undeterred due to my teenage optimism, I went online to a teenager's two best friends, Google and Wikipedia. Got everything for my homework from those two sources. And what I had found was an article that listed a database of over 8,000 different proteins that are found when you have pancreatic cancer. So I decided to go and make it my new mission to go through all these proteins and see which ones could serve as a biomarker for pancreatic cancer. And to make it a bit simpler for myself, I decided to map out a scientific criteria. And here it is. Essentially, first, the protein would have to be found in all pancreatic cancers, at high levels in the bloodstream, in the earliest stages, but also only in cancer. And so I'm just plugging and chugging through this gargantuan task. And finally, on the 4,000th try, when I'm close to losing my sanity, I find the protein. And the name of the protein I located was called mesothelin. And it's just your ordinary run-of-the-mill type protein, unless, of course, you have pancreatic, ovarian, and lung cancer, in which case it's found at these very high levels in your bloodstream. But also, the key is that it's found in the earliest stages of the disease, when someone has close to a 100% chance of survival. So now that I had found a reliable protein I could detect, I then shifted my focus to actually detecting that protein and thus pancreatic cancer. Now, my breakthrough came in a very unlikely place, possibly the most unlikely place for innovation. My high school biology class, the absolute stifler of innovation. And I had snuck in this article on these things called carbon nanotubes. And that's just a long, thin pipe of carbon that's an atom thick and 1/50,000th the diameter of your hair. And despite their extremely small sizes, they have these incredible properties. They're kind of like the superheroes of material science. And while I was sneakily reading this article under my desk in my biology class, we were supposed to be paying attention to these other kind of cool molecules called antibodies. And these are pretty cool because they only react with one specific protein, but they're not nearly as interesting as carbon nanotubes. And so then I was sitting in class, and suddenly it hit me. I could combine what I was reading about, carbon nanotubes, with what I was supposed to be thinking about, antibodies. Essentially, I could weave a bunch of these antibodies into a network of carbon nanotubes, such that you have a network that only reacts with one protein. But also, due to the properties of these nanotubes, it will change its electrical properties based on the amount of protein present. However, there's a catch. These networks of carbon nanotubes are extremely flimsy. And since they're so delicate, they need to be supported. So that's why I chose to use paper. Making a cancer sensor out of paper is about as simple as making chocolate chip cookies, which I love. You start with some water, pour in some nanotubes, add antibodies, mix it up, take some paper, dip it, dry it, and you can detect cancer. Then, suddenly, a thought occurred that kind of put a blemish on my amazing plan here. I can't really do cancer research on my kitchen countertop. My mom wouldn't really like that. So instead, I decided to go for a lab. So I typed up a budget, a materials list, a timeline, and a procedure, and I emailed it to 200 different professors at Johns Hopkins University and the National Institutes of Health, essentially anyone that had anything to do with pancreatic cancer. Then I sat back, waiting for these positive emails to be pouring in, saying, "You're a genius! You're going to save us all!" And then reality took hold, and over the course of a month, I got 199 rejections out of those 200 emails. One professor even went through my entire procedure painstakingly. I'm not really sure where he got all this time. And he went through and said why each and every step was like the worst mistake I could ever make. Clearly, the professors did not have as high of an opinion of my work as I did. However, there was a silver lining. One professor said, "Maybe I might be able to help you, kid." So I went in that direction. As you can never say no to a kid. And so then, 3 months later, I finally nailed down a harsh deadline with this guy, and I get into his lab. I get all excited, and I sit down, I start opening my mouth and talking, and 5 seconds later, he calls in another PhD. The PhDs just like flock into this little room,
And they're just firing these questions at me. And by the end, I kind of felt like I was in a clown car. There were 20 PhDs plus me and the professor crammed into this tiny office space with them firing these rapid-fire questions at me, trying to sync my procedure. How unlikely is that? I mean, However, subjecting myself to that interrogation, I answered all of their questions, and I guessed on quite a few, but I got them right. And I finally landed the lab space I needed. But it was shortly afterwards that I discovered my once brilliant procedure had something like 1 million holes in it. And over the course of 7 months, I painstakingly filled each and every one of those holes. The result? One small paper sensor that costs 3 cents and takes 5 minutes to run. This makes it 168 times faster, over 26,000 times less expensive, and over 400 times more sensitive than our current standard for pancreatic cancer detection. One of the best parts of the sensor, though, is that it has close to 100% accuracy and can detect the cancer in the earliest stages, when someone has close to 100% chance of survival. And so in the next 2 to 5 years, this sensor could potentially lift the pancreatic cancer survival rates from a dismal 5.5% to close to 100%. And it would do similar for ovarian and lung cancer. But it wouldn't stop there. By switching out that antibody, you can look at a different protein, thus a different disease, potentially any disease in the entire world. So that ranges from heart disease to malaria, HIV, AIDS, as well as other forms of cancer, anything. And so hopefully one day, we can all have that one extra uncle, that one mother, that one brother, sister. We can have that one more family member to love. And that our hearts will be rid of that one disease burden that comes from pancreatic, ovarian, and lung cancer, and potentially any disease. That through the internet, anything is possible. Theories can be shared, and you don't have to be a professor with multiple degrees to have your ideas valued. It's a neutral space, where what you look like, age, or gender, it doesn't matter. It's just your ideas that count. For me, it's all about looking at the internet in an entirely new way, to realize that there's so much more to it than just posting duck-faced pictures of yourself online. You could be changing the world. So if a 15-year-old who didn't even know what a pancreas was could find a new way to detect pancreatic cancer, just imagine what you could do. Thank you. Este video también me gusta mucho. Piensen por un momento qué ha sido lo que más les ha llamado la atención, cuál es el mensaje que más les ha calado. Para mí hay varias cosas que son realmente relevantes y que tienen que ver con este cambio de paradigma que propongo. El primero es partir de un propósito, de encontrar algo que realmente nos apasione, que creamos que vale la pena resolver. En este caso, particularmente se trata de una pérdida de un familiar que dio origen a todo un trabajo de investigación de un chico de 14 años que simplemente no podía aceptar una realidad. Ese es parte del nuevo paradigma sobre el cual debemos abordar los nuevos productos. ¿Cuáles son esas realidades? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esos problemas que realmente queremos solucionar? Veíamos en las lecciones anteriores los niveles de valor. ¿Cuál es el nivel de valor? ¿Cuál es el valor que queremos entregar a través de nuestras marcas, de nuestros productos? Y eso es lo más poderoso. El segundo mensaje que me parece muy potente aquí es la capacidad de poder encontrar información, de realmente, si algo te interesa, si algo te apasiona, dedicar el esfuerzo y el conocimiento a encontrar las soluciones. Ese es uno de los principios fundamentales sobre los que he construido este curso de diseño de nuevos productos. Más allá de las ideas, antes de las ideas, está la identificación de oportunidades.
y la identificación de oportunidades nacen de las cosas que nos importan, de las cosas que observamos, que nos preocupan o que queremos resolver. Para finalizar, de las cosas que me parecen interesantes de este video, él mismo lo dice, si un chico de 15 años pudo hacer esto, si él, que ni siquiera sabía que era un páncreas, puede llegar a una solución de este tipo, imagínense lo que podemos hacer nosotros. Imaginen lo que pueden hacer ustedes, que tienen conocimiento, que tienen experiencia, que muy probablemente pueden disponer de una u otra manera de recursos y capacidades organizacionales. Realmente, como lo decía Peter Diamandis en el video anterior, ¿por qué no imaginar que es posible crear productos y servicios que afecten positivamente la vida de miles de personas? Esa es mi invitación antes de iniciar con la real materia de este curso, antes de entrar a profundidad a entender la parte metodológica y de proceso de cómo desarrollar nuevos productos. Ese paradigma de pasar de las ideas a la identificación de oportunidades. Porque si bien es cierto que muchos productos hoy están enfocados a resolver problemas y necesidades emocionales y funcionales, aquí simplemente un ejemplo de una botella de agua que desde el punto de vista funcional puede resolver el mismo problema que el agua que sacamos del grifo, si es agua potable, está enfocado en resolver otro tipo de necesidades emocionales y sociales y son absolutamente válidos. Sin embargo, también existen problemas y necesidades más fundamentales que aún son una fuente de inspiración y pueden ser una posibilidad de generar nuevos negocios. Y no estoy hablando aquí solo del trabajo que pueden hacer ONGs o instituciones del gobierno o ministerios, que es a quien de primera mano podríamos decir les corresponde resolver este tipo de problemas. Y el ejemplo es este. Unilever, seguramente la conocen, es una de las compañías de consumer packaged goods más grandes a nivel mundial. Y este señor, Yuri Jain, a quien tuve la oportunidad de conocer hace unos años en la India, decidieron abordar este problema. En India, el 80% de las enfermedades tienen origen en el agua. Entonces, ¿por qué no plantearse como propósito encontrar una forma escalable y sostenible de proteger las vidas humanas con agua segura? De ese propósito, de esa intención, de ese deseo de resolver un problema que importa, surgió una startup que se llama Purate y es un negocio de purificación de agua para consumo humano. Lo pueden buscar online, es un negocio real de Unilever, una unidad de negocio totalmente rentable que funciona totalmente independiente de los negocios de Unilever y que provee una solución para un problema real. Este es un ejemplo más aterrizado, más concreto de cómo las capacidades organizacionales se pueden utilizar no solo para dar beneficio económico a la empresa, beneficio emocional y funcional a los consumidores, sino adicionalmente ayudar a resolver problemas sociales que generen bienestar de la comunidad en conjunto. ¿Por qué no? Esta frase del libro Lo que importa ahora de Gary Hamel me gusta mucho y es para ir cerrando este concepto del cambio de paradigma que propongo. Él plantea por qué algunos individuos y organizaciones ven oportunidades que otros se pierden. La respuesta es la diferencia entre ver lo que es versus ver lo que podría ser. Y este es el fondo, este es el corazón del nuevo paradigma, del nuevo nivel en el que podemos entender y trabajar la innovación y el desarrollo de nuevos productos específicamente. Es pasar de pensar en ideas, de concentrarnos tanto en las sesiones de ideación, en tratar de encontrar una idea maravillosa, como veíamos cuando hablábamos del proceso. Las ideas simplemente no golpean en la cabeza ni caen del cielo. Por eso es mucho más rico, mucho más importante, mucho más beneficioso pensar en oportunidades. La invitación aquí es
Pasemos de glorificar las ideas a realmente emocionarnos con encontrar oportunidades, retos, problemas que valga la pena solucionar. Y es que la innovación es un proceso de transformación. Ofrecer un nuevo producto al mercado, un nuevo producto a la sociedad, tiene que ver con la transformación que queremos que nuestros consumidores obtengan con ese producto o ese servicio. La transformación y la innovación es un proceso que se ve afuera, que lo valoran quien recibe ese producto, quien recibe ese servicio. Sin embargo, soy una convencida, y lo he dicho y lo repito, que esa transformación parte del interior. ¿Cómo es posible o cómo pretendemos cambiar el exterior si no somos capaces de cambiar nuestro interior? Y aquí estoy hablando en el término más simple que puede ser nuestra manera de pensar, la manera como abordamos las cosas, la apertura de nuestra mente, la capacidad que tenemos de poder entender nuestras propias opiniones, nuestros propios juicios de valor, los paradigmas sobre los cuales trabajamos y vivimos todos los días, y realmente retarlos para lograr cosas diferentes. Les dejo estas preguntas para finalizar con esta lección. ¿Eres consciente de tu propio potencial? Y es que innovar tiene que ver con realmente creer en nosotros mismos. Muchas veces en muchas organizaciones he escuchado cómo los equipos de trabajo se lamentan porque no tienen los recursos, porque no tienen el presupuesto, porque no tienen el tiempo. Sin embargo, como lo veíamos en el video de Jack Andraka, es posible realmente pasar por encima de todo eso si uno tiene la convicción, si hay un propósito claro de algo que queremos crear. Nadie ha dicho que sea fácil. Quien haya dicho que innovar es fácil, que desarrollar productos nuevos es fácil, es porque realmente nunca lo ha hecho. Pero es una posibilidad, y es una posibilidad que parte de ser consciente del propio potencial. Decíamos también que la innovación y el desarrollo de nuevos productos es un trabajo de equipo. Hablábamos en las lecciones anteriores de la importancia de conformar equipos multifuncionales. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿eres consciente de todo el potencial a tu alrededor? Y es que este es un juego de equipo. Siempre, siempre, siempre va a ser mucho más poderoso lo que construyamos con diferentes puntos de vista, lo que construyamos a partir de la diversidad, lo que construyamos escuchando el punto de vista y las opiniones que son diferentes a las nuestras. ¿Somos conscientes de ese potencial? Solo lo podemos aprovechar cuando somos conscientes de que existe. ¿Estás dispuesto a tomar riesgos para averiguar qué tan lejos puedes llegar? Y es que la innovación es un tema de riesgos. La innovación tiene que ver con hacer cosas que no hemos hecho antes, con imaginar posibilidades que de pronto nadie ha imaginado y que nadie ha tratado de hacer antes. Veíamos en la lección anterior, cuando hablábamos de la importancia de la cultura como bases para el proceso de diseño de nuevos productos, que la toma de riesgos es muy importante. Y también escucho muy constantemente en los equipos de trabajo que la cultura de la organización no permite el riesgo. Y eso es cierto, y vimos que la cultura es fundamental. Sin embargo, aquí lo quiero plantear en cuáles son los riesgos que estás dispuesto a tomar. Porque es que la cultura está compuesta por las acciones, los comportamientos que tenemos todos en el día a día. Entonces, si bien es cierto, debemos ser conscientes del entorno en el que nos movemos, es mucho más importante y mucho más valioso ser conscientes de nuestras propias limitaciones y de las propias trabas que nos ponemos a nosotros mismos. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar riesgos para averiguar qué tan lejos puedes llegar? Esto está directamente relacionado con el nivel de innovación que queramos trabajar. Veíamos también cómo la innovación radical y la innovación disruptiva requieren riesgos, requieren ensayar de una manera mucho más arriesgada. Si no estamos dispuestos a asumir riesgos, nuestros productos nuevos van a seguir siendo incrementales. Entonces,
¿Estamos dispuestos a averiguar qué tan lejos podemos llegar? Por supuesto, esto requiere coraje. No es fácil. Nos podemos enfrentar y seguramente nos vamos a enfrentar a equivocaciones y seguramente podemos tener consecuencias sobre eso. Y es por esto que el coraje es tan importante y es por esto que la innovación parte de un proceso personal y es una decisión totalmente personal. ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar? ¿Cuánto coraje tengo para sacar una idea adelante, para resolver un reto que realmente me apasiona y me importa? Quiero terminar con esta frase de Steven Kotler. La he dejado en inglés porque me parece muy bonita, así tal cual está. Y dice, los individuos tienen el poder de cambiar el mundo. Lo escuchamos también en el video de Peter Diamandis, lo escuchamos también en el video de Jack Andraka. Quien genuinamente lo cree es quien realmente toma las acciones decididas para hacer cosas grandes. Soy una completa convencida que las personas tienen el poder de cambiar el mundo. Y si esas personas están dentro de organizaciones que a su vez tienen capacidades, tienen recursos y tienen la posibilidad de llegar a cientos, a miles, a millones de personas, es mucho lo que se puede hacer para generar valor. Con esa frase termino esta primera lección de nuestro segundo módulo del curso de diseño de nuevos productos. Esta lección de cambio de paradigma era un pequeño alto en el camino después de hablar de estrategia y de temas un poco teóricos y conceptuales, y antes de entrar realmente a desarrollar cada una de las etapas del proceso de diseño de nuevos productos, no quería dejar de hablar de este cambio de mentalidad, de este nuevo nivel de entendimiento de la innovación, de la solución de problemas y por consiguiente esta nueva posibilidad de desarrollar productos nuevos que realmente generen valor y ayuden a transformar la vida de las personas, a impactar positivamente la vida de las personas. Vamos entonces a seguir con las siguientes lecciones. Nos espera un módulo y una semana bastante intensa, donde vamos a hablar de las diferentes maneras de encontrar oportunidades. Gracias y nos vemos en la siguiente lección.